de don José Manuel Valdés, Vida admirable del bienaventurado Fray Martín de Porres. Prólogo del autor. Doy a luz pública la vida del bienaventurado Fray Martín de Porres, que me encomendó el muy reverendo Padre Maestro Fray Lázaro Balaguer y Cuillas, siendo prior del convento del Rosario. Pude excusarme de admitir este difícil y gravoso cargo por hallarme agobiado con el peso de mis años y el de algunos males crónicos, a más de las indispensables ocupaciones a que me obliga mi ministerio. Mas lo acepté no solo por parecerme que yo debía corresponder con mis escasas luces a tan honorífica confianza, sino también por dos poderosos motivos que me impelían a emprender este trabajo: mi deseo de glorificar a Dios por lo que Él se glorifica en su fidelísimo siervo Martín de Porres, y el derecho que éste tiene a que yo exalte y eternice su memoria, por ser mi paisano y haber sido de mi ínfima clase y humilde nacimiento. Resuelto pues a sacrificar, por las razones dichas, los cortos ratos que tengo de reposo, adopté el plan que juzgué más conveniente para que esta historia no solo sirviese, como las de otros muchos santos, de ejercicio piadoso que excitase la admiración de los lectores, sino igualmente de modelo que, ilustrándolos sobre la práctica de las virtudes evangélicas, los animase a practicarlas. Y no siendo aplicables todos los preceptos que prescriben los sabios a la historia de un héroe cristiano que se santificó en la abyección y el retiro, como lo son a la de un héroe profano, cuya vana y efímera gloria consiste, por lo común, en haber devastado los pueblos y arrojado a sus semejantes, a lo menos guardo los principales, a saber, la narración verdadera de las maravillosas acciones que se notaron en este bienaventurado y el espíritu que las animaba. Y como el fin principal que debe proponerse todo historiador, según enseñan los mejores críticos, es ser útil reglando el espíritu y el corazón, y sin la verdad no se pueda ni instruir ni agradar. Por eso dice Cicerón que las más indispensables reglas de la historia son no falsificar los hechos, no callar los verdaderos y evitar toda sospecha de favor o de odio al escribirlos. Mas esta regla se ve quebrantada casi siempre en las historias profanas. Y aún en muchas de personas virtuosas, o por el ascendiente que tienen las pasiones sobre la verdad, o por lo difícil que es el descubrirla, según lo dice Salustio, poniéndolo en boca de César. De este común y reprensible vicio carece la historia que publico, pues a más de haber leído algunas sobre la vida del beato Fray Martín, impresas en Lima y Europa muchos años hace, me ha servido principalmente para acreditar los hechos que ésta contiene, la colección de todas las informaciones tomadas jurídicamente en distintas épocas hasta el año de 1686, las cuales componen un grueso volumen de a folio impreso en Roma el año 1721. Y como casi todos los hechos se comprobaron por varios testigos y en diferentes tiempos, sin que ninguno se retractase de lo que había informado y sin que nadie contradijese ninguna de las declaraciones hechas anteriormente, es claro que cuanto se lea en esta historia merece la fe pública y que ni aun la más severa crítica podrá impugnar con fundamento y solidez los hechos que contiene. Mas poco provecho produciría la narración sencilla y verdadera de las acciones que se notaron en Fray Martín si no se examinase al mismo tiempo el espíritu con que las obraba. Por eso decía Cicerón, la razón exige que, así como en los grandes sucesos que deben transmitirse a la posteridad, el pensamiento que los ha preparado precede a la ejecución y ésta a su resultado. Así el historiador debe exponer su juicio sobre lo que refiere y no solo relatar los hechos, sino también el modo y la razón por qué se practicaron y el resultado que tuvieron. Cumplir con este segundo precepto, que puede llamarse el alma de la historia, me ha parecido lo más difícil al escribir esta, por no haberse dedicado ninguno de los confesores de Fray Martín a publicar su vida después de haber examinado su espíritu,
puesto que ningún otro, fuera de aquellos a quienes había encargado la dirección de su alma, habría podido entrar en su corazón, cuyo santuario conservó siempre impenetrable en vida su profundísima humildad. Por lo tanto, me pareció necesario, al exponer sus principales virtudes, caracterizar cada una de ellas y declarar el modo con que las ejercitan los perfectos en la vida espiritual, para que, comparando las acciones de estos con las de Fray Martín, se dedujese el sublime espíritu con que las practicaba. Y como a más de su ejemplarísima vida se dignó Dios obrar públicamente muchos portentos para manifestar la santidad de este su amado siervo, habiéndole antes dejado vivir muchos años en la oscuridad y abatimiento, nadie debe poner en duda la excelencia de sus virtudes, así como ninguno dudó de ella después de su muerte, mucho antes que la Iglesia declarase su heroicidad. Tratando de ellas, he solido interrumpir la narración con algunas digresiones, pero no son largas, tienen alguna conexión con el asunto principal y contienen sucesos cuya memoria debe renovarse con frecuencia, porque honran la religión, excitan a la piedad y comprueban los más de ellos cuánto en esa época feliz se complacía el Señor en la religiosa Lima. Por lo demás, no espere nadie ver en esta obra elevación de estilo, pensamientos sublimes, transiciones felices, brillantes descripciones, ni las demás bellezas que pasman y entretienen a los literatos, pues aun cuando yo tuviese talento para expresarme de ese modo, este sería impropio, como he dicho, escribiendo la vida del humildísimo Porres. Así es que, para retratarlo al vivo, hago ver que su grandeza fue el anodadamiento, su triunfo la victoria de sí mismo, su gloria el amor a los desprecios y por último que por su constante fidelidad a la gracia ha merecido justamente que la Iglesia le decrete el culto debido a los que por haber imitado a Jesucristo en la tierra reinan con él en el cielo. Introducción. Lima, metrópoli del Perú, ha sido justamente más célebre por su piedad que por su opulencia, desde que rayó en ella la luz del Evangelio. Aún no habían pasado muchos años después de su conquista y ya florecían en su privilegiado suelo innumerables personas de uno u otro sexo que en los claustros y fuera de ellos se admiraron con dechados de la más sublime perfección. Mucho se complace Dios en Lima, decía un francés historiador de América, pues a un mismo tiempo se hallaban en ella 3 grandes santos y muchísimos siervos de Dios que probablemente serán canonizados con el tiempo. A la verdad, en aquella época en que la religión cristiana, después de haberse conservado por muchos siglos sin mancilla en casi todo el continente de la Europa, viéndose desechada y perseguida en varias naciones septentrionales, voló al Nuevo Mundo para reinar en él sin inquietudes e indemnizarse con ventaja de sus lamentables pérdidas. Varones sabios y santos y celosos sacerdotes tuvieron el consuelo de ver enarbolado en estas vastísimas regiones el estandarte de la cruz y que a su vista se precipitase en el abismo la infame idolatría. Pero es indudable que en ninguna parte del Perú como en Lima dio la semilla evangélica derramada por esos obreros apostólicos tan sazonados frutos de perfección y santidad, y al mismo que multitud de hombres sedientos del oro y la plata, oculta en los minerales, surcaban el océano, con más ardor abandonaban su país natal los que, acosados de la sed de justicia, volaban a esta parte de América en cuya feraz tierra crecieron en virtudes, como árboles frondosos, cuyas empinadas copas se elevan hasta el cielo. Su ejemplar vida y ardiente caridad pobló los conventos de uno y otro sexo de muchos centenares que vivieron y murieron en olor de santidad, cuya historia se perpetúa en las crónicas de sus respectivas religiones. A más de estos admirables varones se santificaron otros muchos, escondiéndose en el retiro de sus casas o sepultándose en los desiertos o trepando montañas nevadas y escabrosas
por convertir a los fieles, cuyos nombres desconocidos o olvidados se verán algún día escritos por el dedo del Eterno con caracteres de luz en el libro de la vida. Entre los que en ese venturoso tiempo contribuyeron más a la gloria de Dios y provecho de las almas, merecen especial memoria y veneración aquellos que, contemplando día y noche en su retiro los divinos misterios y ofreciéndose a Dios con Jesucristo en el incruento sacrificio de su cuerpo y sangre, para impetrar el perdón de sus pecados personales y los de sus prójimos, se dejaban ver algunas veces del mundo bullicioso conforme a los deberes de su estado y claros designios de la divina providencia. De estos, unos, animados del espíritu que inflamó el profeta Jonás y con las terribles palabras que convirtieron a Nínive, quebrantaban los corazones empedernidos como los solanos. Otros, con la ternura del pastor que apacienta a sus ovejas y carga sobre sus hombros a las descarriadas para volverlas al redil, grababan en el corazón de los párvulos los rudimentos de la fe y la piedad, y daban a los ministros coadjutores de su apostólico celo útiles reglamentos para el gobierno de su iglesia, como los toribios, y otros con su virginal modestia, con el olor de sus virtudes y con los celestiales carismas, humillaban y convertían a los pecadores y fervorizaban a los justos como las fragantes rosas. Pero Dios quiso que, a más de esos sublimes modelos de perfección, naciese y floreciese en Lima no solo un dechado de todas las virtudes heroicas, sino, lo que es más raro, un modelo de la vida oculta con Jesucristo en Dios, un varón humillado por las preocupaciones del mundo y humilde por la gracia de Jesucristo, oculto en una celdilla y visible en la ciudad, en los campos y hasta en los países más lejanos, que hizo cuanto pudo para que todos le conociesen tan despreciable como él se conocía, y en quien Dios hizo que, al través de su aparente bajeza, se vislumbrasen algunos destellos de su verdadera grandeza. Este fue el bienaventurado Fray Martín de Porres, cuya admirable vida es el asunto de esta historia.